patología de lo que es el alma. Predominan mastocitos y eosinófilos, y condicionada junto con mediadores de inflamación. Hay factores genéticos, hiperplasia broncal, obstrucción variable, puede ser una obstrucción que revierte de forma total o parcial, ¿sí? Esto puede ser en forma espontánea o si dan tratamiento, que quiere decir que pues poquita el broncoespasmo puede revertir. Y es cuando se está expuesto a irritantes o a ciertos factores que vamos a ver enseguida. Los factores predisponentes serían genéticos. Esos tienen aspectos relacionados con los mecanismos de inmunidad, como atopia. Y cuando los niños en la infancia están expuestos al humo del tabaco, si los papás fuman, o infecciones, especialmente bronquiolitis por virus del sincitial respiratorio, ténganlo porque seguro que un gran porcentaje, por ejemplo en bronquiolitis, el 60% de los niños que tienen bronquiolitis va a desarrollar asma bronquial. ¿Sí? Y se les menciona a los papás para que desde ese momento tengan las medidas preventivas, estén el paciente, al control del paciente. De los desencadenantes tenemos algo que ya vimos, los factores alérgicos, los farmacológicos, las infecciones, el ejercicio. Todo eso puede provocar el broncoespasmo, una crisis asmática, ¿sí? De los alérgicos, los más frecuentes son los ácaros del polvo doméstico, especialmente el Dermatofagoides pteronicinus y Dermatofagoides farinae. Están en ambientes húmedos y cálidos, por ejemplo, el pólenes de plantas, sobre todo gramíneas o maleza de hierbas, silvestres como salsola, cale, y pólenes de árboles, ornamentales como lo que es, o frutales como es el olivo, ciprés, pino, plátano de sombra. También el aspergillus tiene un juego importante, y las proteínas derivadas de caspa, de lo que es el pelo, la orina y las heces de animales domésticos. Nos dicen mucho que si pueden quedarse con su perrito en casa, pero no, en realidad no es el cabello el que provoca, en parte sí, influye el cabello, pero sueltan una caspa, y esa caspa puede provocar broncoespasmo, tanto los perros como los gatos. Y aquí nos adelantamos un poquito a los cuidados que debe de hacer en los factores alérgicos. Ya les dije en un inicio, pues no hacer ejercicio ni muy temprano ni muy tarde en el ambiente externo, por lo que es la polinización. Cambio de sábanas cada tercer día, de almohadones, un cambio de almohada cada año. Alguien que no sea el paciente que ventile una hora el cuarto donde duerme, se cierra la ventana y lo sacude. Eso es diariamente. La habitación debe ser lo más limpio posible. Y volver a abrir hasta el día siguiente para que no entre el polen y el polvo, ¿sí? La habitación del asmático no debe haber chimeneas, obviamente, inclusive el arquitecto debe de saber cuando va a construir una casa si los que van a morar ahí tienen alergias o son asmáticos para ayudarles a ellos. El baño en la noche, de preferencia para que quiten el polen y el polvo del cuerpo y no la lleven a la cama, ¿sí? Baño en la noche. Y lo que son los saborizantes y colorantes artificiales, nada de refrescos, ¿verdad? También, pues se les van a quitar los peluches porque esos guardan mucho polvo. Si tienen alfombra, que la aspiren frecuentemente, las cortinas que no sean de tela, preferentemente, o aspirarlas frecuentemente. El barrer, que no le den vuelo a la escoba, que se la lleven despacito para que no levanten tierra. Todos esos cuidados influyen mucho en la buena evolución de un paciente, ¿sí? Y la otra, muy importante, las famosas almohadas de plumas. Hay veces que hacemos todo, pero ya les preguntamos al paciente de qué está llena su almohada de plumas. No, pues está durmiendo con el enemigo. Llego y me acuesto y empiezo con tos, dificultad para respirar, y ustedes le dan todo, y resulta que el problema es lo que es la almohada. Ya los factores irritantes influyen. Ahí tenemos el ejemplo de una paciente que no mejoraba y no mejoraba. Ya se había investigado todo de animales, etcétera, etcétera. Hasta que se me ocurrió preguntarle, oiga,
¿tiene novio? Dice, sí. ¿Y su novio fuma? Sí. Dije, ay, ahí está el problema. Hay dos opciones, una, o deja el novio o le dice que deja de fumar. Sí. Pues, ni dejó de fumar ni dejó el novio. Bueno, de los factores farmacológicos, aquí está el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxen, piroxicam, y los beta bloqueadores, son hipotensores que se utilizan, que debemos de utilizar preferentemente en un paciente hipertenso asmático, calcio antagonistas, ¿sí? Calcio antagonistas. Los colorantes, lo más frecuente es la intolerancia a la aspirina, por ejemplo, asma, poliposis nasal, intolerancia a la aspirina, nos va a dar el síndrome de Santer, ¿sí? De los infecciosos tenemos a estos dos virus, sincitial respiratorio y el parainfluenza. El broncoespasmo por el ejercicio, generalmente se presenta más en los jóvenes y el mecanismo sería la hiperventilación que provoca el hacer ejercicio, hace que se cierren sus bronquios al momento de hacer ejercicio, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de una atleta que nos llevaron al consultorio, un chavo joven, él corría los 100 metros planos y no daba las marcas y no daba las marcas. Le hicimos su espirometría positivo a asma, salió asmático. Entonces le dimos su tratamiento, ¿no? Ya, feliz. Le quitamos el freno y empezó a dar marcas y a mejorar su rendimiento. Un ejemplo de esto, del ejercicio, tenemos a Fernando Platas, que es un clavadista mexicano, medallista olímpico y que es asmático, ¿sí? Muchos deportistas son asmáticos, pero acuérdense que los medicamentos, los broncodilatadores, están prohibidos en los deportistas profesionales porque mejoran el rendimiento, pero si llevan el historial y un certificado médico en los que requieren los medicamentos, pueden utilizar medicamentos para competir en forma leal con los demás, ¿verdad? Clasificación en base a GINA, nada más hay de 3 sopas, controlada, moderadamente controlada y no controlada, que es la que más vamos a manejar. Y la clasificación en base a gravedad, que es la intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave. Esto generalmente se utiliza en los estudios de investigación. ¿Cuándo vamos a pensar que es asmático? Cuando hay disnea, tos, sibilancia o presión torácica de predominio nocturno. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche es cuando hace más frío y hay más polen, ¿verdad? Y relacionado con desencadenantes, tomando el antecedente de atopia. Por ejemplo, si es alérgico al durazno y se va a comer un durazno y empieza con lagrimeo, tos, disnea, pues ahí empezó con su crisis asmática. ¿Por qué es en la noche? Porque, como les dije, si hay frío y polinización. Si ustedes tienen un paciente en urgencias asmático que llegó por crisis, por favor nunca lo den de alta en la noche, porque si no al rato regresa. Lo están mandando a la guerra sin fusil prácticamente. Salen al frío, al polen, les da broncoespasmo a las 2 cuadras y regresa. Mejor en la mañana, mediodía, váyase para su casa, pues, tranquilo. Entonces tiene una expectoración adherente que está correlacionado con las alergias. Y si ustedes lo ven al microscopio de luz, van a encontrar los cristales de Charcot-Leyden y las espirales de Cruzman. Si encuentran eso, pueden hacer diagnóstico de asma bronquial. Se lo mandan al laboratorista, búsquenme cristales de Charcot-Leyden o espirales de Cruzman. Y es clásico que nos diga, oiga, expectoré algo como plástico. Pues en realidad no es plástico, sino son los moldes bronquiales de
la secreción tan adherente y espesa. Dicho sea de paso, lo que ha dado muchas complicaciones respiratorias a los pacientes con neumonía por COVID es el endurecimiento de las secreciones y el taponamiento de los bronquios y bronquiolos, que nos da como complicación una neumonía organizada. Entonces es muy importante el uso de mucolíticos en este tipo de pacientes para evitar que nos dé este tipo de complicaciones. Existen 6 criterios para hacer el diagnóstico de confirmación de asma. Si ya tenemos la sospecha clínica, acuérdense que no todo lo que chifle es asma, entonces hay que someterle una espirometría, ¿sí? Mínimo. El primer criterio está señalada con los puntos verdes, que es la disminución del F1 y la relación F1-FBC por debajo del límite inferior del rango de referencia. Por ejemplo, debajo de, aquí dice punto 75, pues los manejan algunos autores de punto 70. Se hace la prueba broncodilatadora, si aumenta el F1 200 mililitros, o si aumenta o está igual al 12% el F1 en valor relativo al valor basal, o si el FEM postbronquidilatador es mayor o igual a 60 mililitros o igual o mayor al 20%, ya tienen el diagnóstico de asma. Con esos elementos pueden afirmar que es asmático. Se le dan 400 microgramos de salbutamol. Por ejemplo, se dan 200, se espera un minuto, se dan otros 200 inhalados con una cámara espaciadora. Dicho sea de paso, todos los aerosols, los sprays deben de usarse con cámara espaciadora. Ya no hay de que utilizarlo directamente, no funciona igual, ¿sí? Se queda el medicamento en la boca y no va a funcionar igual. Se espera, antes de dar el salbutamol, se hace una espirometría, se le da el salbutamol, se esperan 15 minutos y se repite otra espirometría. Si hay una mejoría del F1 arriba del 12%, por contacto, o igual al 12%, todavía nos queda y el F1-FBC menos de 70, diagnóstico de asma bronquial. Ese es el primer criterio. Segundo criterio, variabilidad del PEF diurna por 2 semanas, mayor del 10%. ¿Sí? ¿Y cómo lo van a sacar? Acuérdense que llevan un registro, una hojita donde el flujómetro que utiliza a diario el asmático lleva su registro en la hojita, da 3 soplidos y el mejor lo va registrando ahí. Pero si hay una variación del 10%, puede ser diagnóstico de algo. Se hace el día más alto menos el día más bajo entre la media del día más alto y más bajo, ¿sí? Diagnóstico de asma. Entonces ya llevamos 2 criterios. Tercer criterio. Ustedes les van a dar un tratamiento antiinflamatorio, se le dan esteroides inhalados al paciente, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esteroides inhalados? Porque son los que menos efecto hacen a nivel inhalado que tomado, ¿sí? Por ejemplo, en los niños se habla que existe una detección del crecimiento, pero no es tanto, pero comparado con los efectos benéficos de los esteroides les va mejor a los pacientes. Si le damos a un niño un esteroide inhalado y hacemos la comparación con esteroides tomados a dosis plenas, el hecho de darle esteroides tomados por una semana equivale a los efectos secundarios que si le diéramos un esteroide inhalado 10 años. Entonces, no hace tanto efecto a nivel sistémico y no están contraindicados con embarazo, con embarazadas, ¿sí? Porque muchos les tienen miedo. La otra, no están contraindicados en diabéticos. Un esteroide inhalado no va a subir el azúcar, no va a subir la glucosa en un paciente diabético. Entonces, existe el miedo de que si es un esteroide inhalado va a subir el azúcar, ¿no? Entonces, se le da el tratamiento y si hay una variación de más del 12% y más de 200 mililitros, o el PEF más del 20%, ya tienen el diagnóstico de asma bronquial. Tercer criterio. Cuarto criterio, caída del FEB1 más del 10% y más de 200 mililitros del basal. Si le hacen la espirometría
sin necesidad de haberle dado tratamiento y ven que hay una caída del F1, entonces más del 10%, ya hacen diagnóstico de asma. Quinto criterio. El quinto criterio se utiliza generalmente cuando los demás no dan positividad a asma, los otros criterios. Entonces, este ya es en cuanto a definitivo, lo llevamos a una prueba de provocación. Esa prueba de provocación es con histamina, se le nebuliza al paciente histamina en varias dosis, se va incrementando, obviamente en un área de urgencias, y se le van haciendo espirometrías. Se hace en el área de urgencias porque podemos provocar una crisis asmática. Si hay una caída del 20%, o igual o más del 15%, ya pueden hacer diagnóstico de asma. También se emplea la hiperventilación, solución hipertónica o manitol. ¿Qué quiere decir la hiperventilación? Se hace una espirometría, se pone a hiperventilar el paciente y luego se hace otra espirometría. Y si hay caída del 20%, entonces podemos hacer diagnóstico. El último criterio. Sí, a la espirometría. F1, así es. El sexto criterio, una variación excesiva de la función pulmonar entre las visitas, variación del F1 menor del 12% y más de 200 mililitros del PEF, quitando con el hecho de que haya una infección bacteriana. Si hay una infección bacteriana, pues no entra dentro del criterio. Necesita que el paciente, para hacer una espirometría, no tenga infección o no esté en etapa aguda. O sea, ustedes no pueden hacer una espirometría en una crisis asmática, obviamente, porque no va a resultar, ¿sí? Y no va a cooperar el paciente. Existe otro estudio que se hace, que es la determinación de óxido nítrico exhalado. Es un marcador indirecto de inflamación eosinofílica. Si la medida es mayor o igual a 30 partes por billón, se considera anexar manejo de esteroides. El estudio se le llama FENO. Entonces, solicitan, le hace por favor un FENO a este paciente, ya saben a qué se refiere, y nos está orientando a que hay que dar esteroides. Y el otro estudio es el estudio alergológico. ¿Sí? Si el paciente no responde a la terapia habitual, generalmente se les da una opción de, por ejemplo, inhibidor de leucotrienos, en algunos casos 6 meses. Si no se controla el paciente, entonces pasa a ser el estudio alergológico, pero ahorita vamos a ver cuáles son sus indicaciones. Enfermedades que se asocian frecuentemente a asma, una rhinosinusitis, aspergilosis broncopulmonar alérgica, trastornos psiquiátricos, un síndrome carcinoide, el hipertiroidismo, un reflujo gastroesofágico. Muchas de las veces resulta que llega con sibilancias el paciente y si le hace una espirometría y es negativa asma, pero si hacen la semiología podemos diagnosticar estas enfermedades. Resulta que el paciente tiene reflujo y presenta broncoespasmos en las noches, amanece con sibilancias, dice, no, pues este asmático, este sí, este es asmático, y no, se hace el estudio negativo, se le hace el historial, reflujo, y se va a aliviar con omeprazol nuestro paciente, de verdad. Entonces, esos no son asmáticos. Y hay muchos. Disfunción de cuerdas vocales, que es provocado por lo que es el reflujo. La disfunción ocurre cuando el paciente, en lugar de exhalar, se cierran las cuerdas vocales al momento de estar exhalado. Se cierra, y eso provoca un cuadro muy semejante a lo que es el asma. Y el manejo sería quitar los factores predisponentes y enseñarles a respirar a los pacientes.
El síndrome de Church-Strauss les va a dar la espirometría positiva, pero resulta que en la radiografía hay lesiones intersticiales que orientan a una vasculitis y resulta que no es asma, que es una vasculitis Church-Strauss y se maneja diferente, ¿sí? La neumonía eosinófila, por eso siempre se les hace un estudio parasitoscópico porque las parasitosis provocan broncoespasmo y simplemente con un antiparasitario se les quita el broncoespasmo a los niños, ¿sí? SAOS puede tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño o EPOC. Esto también, el SAOS lo vamos a tener el diagnóstico mediante si es un paciente que no durmió bien, amanece abotagado, que se queda dormido sentado, que anda de genio. Entonces, y que se le olvidan las cosas, hay que pensar que puede tener SAOS, ¿sí? Y hay que hacerle una poligrafía o una polisomnografía. Y el EPOC, el diagnóstico lo vamos a tener mediante la espirometría, como vimos en la clase de EPOC. Sí, acuérdense que hay un síndrome de traslape o overlap, que es el 15% de los pacientes con EPOC son asmáticos, ¿sí? Tienen las dos enfermedades. Bien, nos vamos a quedar aquí. ¿Existe alguna duda? ¿No? Yo, doctor. A ver, sí, díganme. ¿Qué cantidad de salbutamol dijo que se administraba en 400 microgramos. Cada pues, sprayada son 100 microgramos. Entonces se dan 2 sprayadas, se espera un minuto y se dan otras 2, ya serían los 400. Gracias. Ustedes pueden programar su espirómetro a otro tipo de broncodilatador, pero el más frecuente que se utiliza es el salbutamol. Pueden programar el bromuro de ipratropio también si no tienen el salbutamol, pero eso lo tienen que meter dentro de los parámetros de la espirometría, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Digan. Es un espaciador. Sí, es un espaciador. Todos los sprays, ya les había dicho al inicio de clase, deben utilizarse con espaciador. Debe ser un espaciador, es una aerocámara. Sí, sí, influye, pero aquí entra el ingenio. Por ejemplo, los refrescos de 1.5 litros traen un plástico que es maleable. Usted los recorta y le protege las orillas y sirve de mascarilla. Entra muy bien el inhalador. Se aprieta y sirve de espaciador. O un vaso desechable, perfora la base del vaso y también puede utilizarlo como espaciador. Como les dije, si está en el pueblo de Salsipuedes, pueden hacer eso. Pero sí es muy importante lo que me acaba de decir, cada vez de que van los pacientes, revisar la técnica de inhalación. A ver, ¿cómo da a su niño el inhalador o cómo lo utiliza usted el inhalador? Hay una paciente de que, bueno, eso ya es, ¿cómo se llama? El doctor House. Doctor House, ahí lo van a ver en YouTube, si quieren buscar esa. Le dice al paciente, oiga, y no, le dice, no mejora, ¿verdad?, de su enfermedad. A ver, dígame cómo lo utiliza. Y saca el inhalador y hace esto, lo agita y se lo pone aquí. Se lo pone en el cuello. Entonces, ¿cuándo le iba a hacer efecto el broncodilatador? Pues no. Y aunque no lo crean, muchas de las veces la no mejoría del paciente es un mal uso de los inhaladores, ¿sí? Entonces siempre hay que revisar la técnica. Uno de los tips que les puedo decir con la cámara aeroespaciadora es de que pongan el medicamento
y que den una inhalación corta y luego ya después que jalen fuerte. La finalidad de hacer eso es para que se abran los bronquios y el medicamento se llegue a más lejos, ¿sí? Sí. Y luego ya. Así es. Eso viene en el Fishman, en el inicio del manejo, en el libro que les dije de enfermedades respiratorias, ¿sí? Muy bien, entonces nos vemos el miércoles próximo. El lunes y martes no voy a poder venir, ¿sí? Sí, no se angustien. Qué coraje les dio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. 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 Ya me salí. Gracias.